Hola, buenas tardes queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente aquí a esta su casa, el Alfa y la Omega. Vamos a comenzar este tiempo, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Ahí en tu casa te invito a que puedas cerrar tus ojos y que puedas considerar este momento como el más importante de tal vez de tu día, después de tu devocional, como el momento más importante o la actividad más importante que podrías estar haciendo en estos momentos y cierra tus ojos, toma unos instantes, concéntrate. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y los salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Padre bendito, Señor poderoso, te damos gracias porque en tu palabra das testimonio, Dios, a través de las palabras que salen de los salmistas, de cómo tú obraste en sus vidas. Ellos dan testimonio de las cosas que ellos vivieron y experimentaron acerca de su relación contigo. A través de estos pasajes, a través de la totalidad de tu palabra, podemos venir y conocerte. Podemos venir a ella y saber que no hay equivocación si nosotros nos acercamos a ti a través de lo que tú has enseñado a través de tu palabra. Señor, queremos pedirte en esta tarde, Dios, que obres poderosamente en este país. Oramos a ti, Señor, lo ponemos en tus manos. Nosotros no podemos cambiar nada, no podemos cambiar la política, no podemos cambiar las situaciones, no podemos arreglar las crisis, no podemos hacer nada. No tenemos la capacidad porque somos hombres y el único Dios que hay en el universo eres tú. Y por eso, Dios Santo, venimos delante de ti y te pedimos que bendigas a este país. Bendice, Dios, a cada uno de los hombres, de las mujeres, de las familias que hay en este país. Y sabemos que esto es solamente a través del Evangelio. Solamente por medio de la exposición que puedan tener las personas a las buenas noticias de que Jesucristo, tu Hijo, vino a morir por los pecadores para dar vida eterna. Solamente, Dios, cuando las personas escuchan y comprenden este mensaje, es que su corazón ha de cambiar. Bendito Dios, bendito Señor, te pedimos que tu voluntad se haga en nuestras vidas, se cumpla, Dios, en nosotros. Padre bendito, bendito Dios, te pedimos por la bendición para tu iglesia. Te rogamos que tú hables a cada corazón, cada uno de tus hijos. Cada uno de nosotros tenemos la misma necesidad. Tenemos necesidad del Dios vivo. Tenemos necesidad del Dios que cambia el lamento en baile. El Dios que desata el cilicio y cubre de alegría. Ese eres tú, Señor.
Y así como dice el Salmo, este pobre clamó a Dios y Dios lo libró. De la misma manera, el día de hoy nuestro corazón levanta un grito desesperado. Y más allá de por el sufrimiento, por el dolor, necesitados de ti, necesitados de conocerte. Tal vez nos hemos equivocado intentando entender tus pensamientos, tu voluntad, tus caminos y todo lo que haces, en lugar de caminar conociéndote cada día a través de una relación contigo. Señor, no queremos que siga pasando el tiempo y vivir alejados de ti. No queremos vivir engañados, perdiendo, Dios, lo más hermoso que tenemos en la vida, que es esta relación contigo. Te pedimos que nos ayudes para que el diablo no nos engañe y nos siga robando esa paz, ese gozo que tú has prometido. Te rogamos, Dios bendito, que nos ayudes para vivir en sabiduría y poder vencer en esta batalla que tenemos contra el mal que mora en nosotros. Ayúdanos, porque sabemos que el problema no está en ti, sino en nosotros, en todo el daño que el pecado ha causado a nuestras vidas. Oramos, Dios, por todas las personas que son de nuestras familias, por las personas, Señor, que has puesto a nuestro alrededor como amigos y como hermanos en la iglesia. Te pedimos, mira, Dios, nosotros no podemos cambiarle el corazón a nadie. Y muchas veces no podemos ayudar a nadie, porque no tenemos la inteligencia, la capacidad, porque somos más inmaduros que las otras personas, por muchos factores. Pero hay algo que sabemos que tú nos has mandado, y es poder orar por las personas que amamos, por las personas, Dios, que son tus hijos, que son de nuestra familia, que nos has concedido tener cerca, porque tú sí puedes ayudarlos, porque tú sí puedes cambiar su corazón, porque tú sí puedes repararlos, restaurarlos, porque eres el único que puede arreglar el alma más quebrantada. Eres el único que puede liberar la mente más engañada, más atada, más atormentada que pueda existir. Lo demostraste, calmaste tormentas, lo demostraste, liberaste endemoniados. Y aún además mostraste tu gran poder y amor sanando el cuerpo, sanando físicamente a muchas personas. Te pedimos que hagas esto en nuestras vidas, que hagas esto en nuestras familias, que hagas esto con nuestros hermanos en la iglesia. Queremos ser testigos de esos milagros poderosos. Eres el único que puede llevarnos a alcanzar los estándares de santidad que tú nos exiges, que tú requieres en tu palabra. Gracias te damos. Ponemos en tus manos este momento, este tiempo, para poder estudiar tu palabra. Gracias porque como iglesia podemos orar sin impedimento, usando los recursos que tú mismo has provisto. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escuchen este mensaje. Bendice sus hogares, bendice sus alacenas, bendice sus trabajos, bendice sus vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos, te lo rogamos y te lo agradecemos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a estudiar este tema que se titula Condiciones para la oración. Condiciones para la oración. ¿Qué condiciones se requieren para que nuestras oraciones sean escuchadas? Podría ser esta una buena pregunta. ¿Qué condiciones
se requieren para que nuestras oraciones sean escuchadas y por ende respondidas? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice Dios acerca de la oración? El día de hoy vamos a estudiar algunos versos. Obviamente no podemos ser exhaustivos, no podríamos, y cada día es el reto y cada día es la emoción que Dios pone delante de nosotros. El poder conocerlo, el poder ir descubriendo cada día más acerca de esta relación que Dios nos ha concedido. Les voy a invitar a que podamos leer, abramos nuestras Biblias en el Salmo 66. El Salmo 66. El tema que vamos a tratar precisamente es esto, las condiciones de la oración. Hablaremos de algunos principios dentro de la oración que Dios nos deja en su palabra y que podemos considerar cada vez que oremos para poder estar seguros de que nuestra oración cada día se alinea más a la revelación de Dios, a lo que Dios ha establecido. Es muy interesante esto porque vamos a poder recordar o tal vez aprender algunos aspectos sobre cómo es que yo puedo acercarme a Dios. Sabemos que orar es hablar con Dios, es una comunicación, podríamos pensar es una llamada telefónica, como una llamada telefónica. Creo que, bueno, a mí me sirve mucho este ejemplo. Siempre pienso cuando hablo con alguien por teléfono, estoy oyendo su voz, estoy diciéndole cosas, estamos intentando entendernos, hablar y llegar a un propósito, a un objetivo, a una sola meta, a un solo propósito. Y no estamos viendo a la persona, pero le estamos escuchando y sabemos que nos está escuchando. Igualmente a Dios no lo vemos, pero de acuerdo a lo que vemos en su palabra, como lo leí ahorita en el Salmo 34, cuando hablamos, de acuerdo al testimonio que da Dios en su palabra sobre la forma en que Él actúa cuando nosotros oramos, lo que entendemos es que cuando comenzamos a orar, Dios inmediatamente está atento a nuestras oraciones. Entonces el propósito es poder aprender a orar de una manera más eficaz. Salmo 66, verso 18. Dice así: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. ¿Qué condición encontramos en este verso sobre la oración? ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿Qué es lo que está afirmando? Y lo dice muy, muy claramente. Si estoy admirando, si estoy observando, si mi corazón está descansando o anhelando la iniquidad, ¿qué va a pasar cuando yo oro? Dice, el Señor no me escuchará. Y pareciera muy sencillo, pareciera como muy claro, muy simple. Pero consideremos algo. Consideremos que Dios es el personaje importante, el personaje central en la oración. Y lo que podríamos pensar es, bueno, Dios creador y Dios salvador, a quien yo necesito porque yo paso por crisis, porque yo tengo un problema que se llama pecado, que me ha envenenado, que me corrompe, que me confunde, que me limita, que me ciega. Y que fui creado para conocer a Dios, para adorarle, porque Él merece mi adoración
y merece que yo le alabe, que yo le exalte. Cuando hablamos de esa perfección de Dios, tengo que entender cómo acercarme a Dios. Y sí dice así sencillo, si mi corazón observa, si estoy puesto mi corazón en la maldad, Dios no me escuchará. ¿Cómo puedo entender eso? ¿Cómo lo comprendo? A veces cuando cerramos nuestros ojos y vamos a orar, a veces lo hacemos acostados en la cama, no está mal, la Biblia no dice es de esta manera y solamente así. A veces podemos estar sentados en la cama, podemos estar sentados en cualquier parte, en un lugar. Lo importante tal vez no es la posición, sin embargo, si tú haces la prueba y oras puesto de rodillas, de verdad que vas a darte cuenta que no hay una mejor forma, una posición físicamente hablando más adecuada para acercarte a Dios en la oración. Podemos orar sentados, y Dios nos escucha, pero no sé a qué se debe puesto de rodillas. El testimonio y la evidencia bíblica habla de esto. Cuando tú te hincas, tal vez no ores 2 horas, 5 horas. El tiempo que oras puede ser breve, pero esa posición es importante y sí se da un resultado diferente en cuanto a esa conexión con Dios. Lo segundo dentro de la oración y referente a esto, si observo iniquidad en mi corazón, es que orar es una obra espiritual. Orar es una obra, podríamos decir, mística. Orar no solamente es cerrar los ojos y comenzar a hablar. Orar es cerrar tus ojos, pero es inmediatamente buscar detrás de esa oscuridad que se ve, detrás de este mundo físico, como si estuviéramos buscando en dónde está Dios. Y cuando comienzas a hablar y cuando comienzas a invocar el nombre de Dios, cuando invocas el nombre de Jesucristo, tu mente debe de estar pensando precisamente en Él, precisamente en su justicia, precisamente en sus atributos, precisamente en quién es Dios. Es una batalla la oración, porque comienzas a orar y a veces oras porque traes un problema muy fuerte, a veces oras porque hay situaciones a tu alrededor, a veces oras porque estás enfrentando una prueba, o porque estás enfrentando una tentación, o porque estás enfrentando una opresión, y tu mente está, como dice Santiago, está tu mente dividida, tu alma dividida. Estás intentando hacer algo, pero tus pensamientos están en otra parte, o tus pensamientos están yendo de un lado al otro. ¿Cuántas veces no has orado y en el momento de la oración vienen pensamientos malos, pensamientos pecaminosos? No solamente pensamientos, podríamos decir, pensamientos inmorales, pensamientos que tienen que ver con cosas malas en sí, aunque sí los hay. Pensamientos de miedo. Dios nos hace responsables de la forma en la que pensamos. Dios nos dice que es nuestra responsabilidad llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Jesús. Entonces, el salmista dice, si observo iniquidad, si mi corazón en el momento que yo digo que voy a orar, mi mente está en otro asunto, mi mente está disertando en otras cosas, mi mente está teniendo miedos y estoy pensando más en los miedos, en los problemas,
en situaciones que en Dios, en la grandeza de Dios, en los pensamientos de Dios, en la voluntad de Dios, en, en las obras de Dios. Dice, el Señor no me escucha, porque realmente no estoy orando, realmente no me estoy conectando con Dios. Entonces, podemos considerar que este verso nos habla de vivir apartándonos o apartados del pecado. No somos perfectos o moralmente perfectos. Somos justos por la justicia de Jesús, pero al haber presencia de pecado sabemos que constantemente estamos batallando con el pecado. ¿Qué significa vivir apartándonos del pecado? Significa vivir considerando cada momento de nuestra vida, acercarnos más y más a Dios, apartarnos del mundo, apartarnos de los valores del mundo, apartarnos de los deleites del mundo, para buscar consagrarnos, para buscar dedicarnos a actividades, a pensamientos, a las cosas que a Dios le importan. Siguiente, Mateo capítulo 21. Mateo 21, verso 22. Dice así: y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Para poderlo entender, voy a leer el contexto literario de este pasaje. Voy a comenzar a leer desde el verso 18. Mateo capítulo 21, verso 18. Porque la realidad es que muchas veces, por no comprender claramente la escritura, podemos caer en engaños peligrosos. Ustedes pueden saber que hay religiones donde se les prohíbe a las personas tener transfusiones de sangre. Se les prohíbe tener cirugías para cuidar de su vida, para sanar. Porque según esas personas dicen que Dios dijo, y dicen que lo dice en la Biblia, que Dios prohíbe las transfusiones de sangre o las cirugías. Y eso es una mentira. Y es increíble, no solamente que haya personas que enseñan, esa es su responsabilidad grande y terrible delante de Dios, enseñar equivocadamente, engañar a las personas usando la Biblia. Y el trasfondo necesariamente es satánico. Pero las personas que creen en esos engaños, es triste, es doloroso ver cómo tantas almas van al infierno engañadas por la religión, por las religiones, por mentirosos que dicen Dios dijo esto y las personas no saben. Ahora, es cierto, en la antigüedad, en el oscurantismo, en la Edad Media, hasta antes, y bueno, gracias a Dios por la Reforma, el periodo de la Reforma, sí, alguien se paraba y decía, ustedes no saben leer, ustedes no saben escribir, y la palabra de Dios solamente está escrita en un lenguaje que solamente algunos escogidos de Dios tienen la capacidad de poderla enseñar. Y les hablaban en latín y les decían, ¿qué crees? Que Dios dice que tú tienes que darme y tienes que hacer esto y que yo puedo ayudarte de esta manera. Y la gente, al no tener acceso a la Biblia, caía engañada. Pero el día de hoy no. El día de hoy todos tenemos una responsabilidad. No podemos echarle la culpa a las personas que nos han engañado por enseñarnos la escritura caprichosamente, engañosamente. Porque la Biblia Dios ha permitido que la Biblia cada día se escriba en diferentes idiomas, en diferentes dialectos. Entonces un cristiano que no conoce la Biblia, a menos que tenga menos de un año o menos de 3 años en la Biblia como creyente, puede tener a lo mejor excusa.
Pero cuando pasas de 3, 5 años en adelante y te has ocupado de aprender a estudiar la escritura, te has preocupado de poder leer uno o muchos libros de cómo comprender correctamente la escritura, tienes una responsabilidad delante de Dios. Y no le podemos echar la culpa a Dios ni a nadie más que a nosotros de vivir en esa oscuridad espiritual por nuestra negligencia, por nuestro desorden. De manera que vamos a leer este pasaje. Dice así: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Verso 21. Jesús le respondió: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá, y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Entendamos algo. El capítulo 21 nos narra el momento en el que el Señor Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. ¿Y qué pasó ahí? Los judíos que están en ese momento alzan palmas, alaban y dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, y alaban, hosana en las alturas. Inmediatamente después, cuando Jesús llega al monte, perdón, al templo, encuentra que en el templo, después de entrar y que la gente del pueblo ha levantado esas exclamaciones de adoración, en el templo están toda una mafia de personas religiosas, de personas que han convertido el templo, Jesús le dijo, en una cueva de ladrones. Personas que han convertido la religión en un negocio y que usan la palabra de Dios para comerciar y para fines egoístas y de lucro. Entonces, está sucediendo todo eso y dice que el Señor Jesús va de regreso a Jerusalén. Y en el contexto de la Biblia encontramos que la nación de Israel ha sido tipificada en Isaías y en varios pasajes a través de una planta, si ustedes recuerdan, que era la higuera. Tenemos que considerar todo el contexto para entender bien lo que está diciendo o lo que está sucediendo. Y cuando el Señor Jesús dice tiene hambre y se acerca a la higuera, se da cuenta que la nación de Israel, que los judíos que han creado una religión y se parecen a esa higuera. Una religión llena de obras, llena de sacrificios, llena de fiestas, pero donde no había un fruto realmente espiritual que reflejara una relación real con Dios a través de la justicia, porque eso es lo que Dios había establecido. Entonces Jesús usa esa higuera de una forma profética y le dice: no vuelvas a dar fruto, nunca jamás brote fruto de ti. Y se admiran los discípulos y dicen: ¿cómo es posible? Porque no entendieron lo que estaba pasando, porque no se dieron cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Se había secado la religión de los judíos. Lo que estaba pasando es que los judíos se habían olvidado de Dios y solamente era un conjunto, su religión era un conjunto de obras. ¿Se acuerdan? En la Biblia, en varios pasajes podemos ver cómo en la Biblia se usan las hojas de higuera principalmente como un tipo de las obras humanas, de las obras morales que no halagan, que no honran, que no adoran a Dios, que son obras humanas religiosas, obras humanas morales y que más bien son usadas para cubrir la vergüenza del pecado que el pecado produce en las personas. Entonces se admiran y Jesús les dice:
si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Vamos a leer para poder tener un poquito de contexto ahí mismo, para entender qué les está diciendo cuando les dice, le van a decir al monte, échate al fondo del mar. Abran su Biblia o ahí mismo en Mateo capítulo 17, en el verso 20, dice lo siguiente. Y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sin oración y ayuno. El Señor Jesús liberó a un muchacho epiléptico que no pudieron liberar sus discípulos y les dice, ¿por qué? Por su poca fe, por ser una generación incrédula. ¿A qué se refiere el monte? Vamos a Isaías capítulo 40. Verso 4. Dice, todo valle, voy a leer desde el 3. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvanse llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Encontramos o entendemos que de acuerdo a la Biblia, los montes en estos contextos está hablando de una conducta que es correcta, pero que parece imposible. Que dice, allane. Lo que está levantado ese monte se allane. Y lo que está sumido, vuélvase un valle. ¿Qué le dice el Señor Jesús? No solamente van a hacer lo de la higuera. ¿Qué había hecho la higuera? No había dado fruto. Dice, sino que dirán, échate a este monte, échate al mar, y así sucederá. Y está hablando de poder cumplir o poder vivir en esa vida que fue imposible para los judíos vivir. ¿Por qué? Porque no tenían una relación real con Dios. Porque su religión era vacía, era vana. Sus corazones estaban alejados de Dios. No estaba la presencia de Dios en ellos. Habían roto toda relación, toda comunicación, toda comunión con Dios y se habían conformado con tener una religión que les diera provecho a ellos. Entonces, ¿en qué contexto dice todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán? Está hablando de esa vida, de esa unión con Dios, de esa vida unida a Dios que produce frutos de justicia para gloria de Dios. Que eso es lo que Dios quería en los judíos. Vayamos a Juan capítulo 15, verso 7. Dice así, si permanecen en mí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Puedes pedir lo que quieras y va a serte hecho. Es una afirmación, no es una promesa que habla de, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. No. Pero el parámetro, lo que nos da la seguridad de la respuesta de la oración es lo siguiente, la primera frase, permanecer en Cristo. Permanecen en Jesús y dice, en sus palabras, permanecer en Cristo es permanecer en sus palabras.
Entonces, si sus palabras permanecen en nosotros, vamos a pedir lo que queramos. ¿Por qué? Porque sus palabras van a dirigir nuestros pensamientos. Sus palabras van a gobernar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra voluntad. Y vamos a saber cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios, cómo pedir para que se cumpla la voluntad de Dios. Juan capítulo 16, verso 24. Dice así: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo? Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. No oraban al Padre en el nombre de Jesús. No se acostumbraba a eso. Pero ahora Jesús establece eso, que la oración debe hacerse en su nombre. Dice, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Algo más que podemos añadir. Vamos a recibir gozo, vamos a tener gozo al recibir la respuesta a nuestras oraciones. Y nuestras oraciones van a ser frecuentes. Frecuentemente debemos estar orando. Pero al decir el Señor Jesús pedir en su nombre, está hablando, y este es el parámetro para poder entender cómo orar. Orar en el nombre de Jesús significa orar conforme a su carácter, conforme a su santidad, conforme a su gloria. Estas dos cosas tienen que estar presentes siempre en nuestros corazones: la santidad de Dios y la gloria de Dios. La santidad de Dios se puede entender si la explicamos de esta forma sencilla, simple, pero no simplista. Santo significa diferente. Tenemos que ver la palabra en dos sentidos: en el sentido relacional y en el sentido moral. Dios es moralmente apartado de toda maldad, lejano, imposible de que haya algo mal, algún error en Dios. Moralmente, moralmente ser santo significa apartado, separado, diferente a lo malo. Y relacionalmente, cuando decimos que Dios es santo, significa que Él es apartado y diferente de cualquier cosa. Y cuando hablamos entonces, para poderlo entender, al hablar de Dios, mencionamos sus atributos. Y si decimos, Él es omnisciente, o Él es el único que sabe todo, todo lo sabe. En un momento, en un principio, absolutamente todo, y aún las causas, todas las causas, y aún lo posible o lo probable. Entendemos que entonces el conocimiento de Dios es diferente del conocimiento que pueda tener el ser más inteligente, hablando en los ángeles o hablando en los hombres. Si decimos que Dios es sabio, la sabiduría de Dios es diferente, es inigualable, es única, es incomparable con cualquier otra cosa. Entonces, cuando hablamos del carácter de Cristo para orar, tenemos que pensar en un carácter santo, en que cuando decimos hablamos de la bondad, tendríamos que decir que Dios es la máxima expresión de la bondad, que todo lo que es Dios, hace Dios y dice Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él lo hace y porque Él lo dice. Porque no hay nada bueno fuera de Dios y porque Él es el estándar de la bondad. Si yo le pido a Dios que quiero que Él produzca en mi corazón el fruto del Espíritu y que quiero imitar el carácter de Jesús en esa bondad,
esa oración Dios la va a responder. Porque estoy pidiendo conforme al carácter santo de Jesucristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, al pedir de esa manera, que es Jesús, representa la, ¿cómo diríamos? La expresión del propósito perfecto de Dios en la creación del hombre. Así es como Dios había creado a Adán y a Eva, en esa perfección moral, en esa santidad. Entonces, lo que estoy pidiendo es que me conforme Dios a la imagen de Jesús, y al funcionar como Jesús, yo voy a glorificar el nombre de Dios. Esa es la forma de poder orar. Y ahí a veces vamos a enfilarnos al final. A veces pareciera que Dios, aunque estamos cumpliendo las condiciones para orar, pareciera que a veces Dios no contesta a nuestra oración. A veces parece que Dios, aunque yo oré y digo, Señor, yo hasta donde entiendo, hasta donde te conozco, mi oración fue conforme a tu voluntad. Y no me contestas. Creo que la forma correcta de entenderlo es como lo hace el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 9 en adelante. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje? Dice, 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón y me ha dicho no. Moisés le dijo, déjame entrar en la tierra prometida. Y Dios le dijo, basta. El no también debe considerarse como una respuesta igual al sí. Y a veces no solamente Dios dice sí, a veces dice no. Y otras ocasiones dice espera. Y las 3 respuestas son perfectamente congruentes con la persona de Dios, con la forma en la que Dios actúa. Pablo le oró y le rogó. Y lo tenemos que leer porque tal vez un corazón duro, un corazón inmaduro pueda decir, entonces Dios no siempre me va a decir que sí. Pues entonces no que voy a recibir las peticiones de mi corazón. Voy a leer desde el verso 7. Segunda carta a los Corintios 12, 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, es un testimonio del apóstol Pablo de sí mismo, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué fue lo que Dios respondió? 3 veces oró y Dios dijo, basta. No. ¿Qué le dijo? No te lo voy a quitar, pero te voy a dar la capacidad. Porque en tu debilidad te voy a perfeccionar. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad humana se puede convertir en la oportunidad para que Dios nos dé, nos llene de su poder y para que Dios nos capacite y para que Dios nos perfeccione. ¿Cómo y dónde sucede esto? A través de la oración. Así que pensemos, consideremos esto. Te voy a dejar una tarea y si quieres hacerla sería muy bueno. Mateo 6, del 9 en adelante, lo conocemos como la oración del Padre Nuestro. Es una oración que podemos considerar porque es importante. Porque comienza y podemos analizarla a simple vista, no vamos a detallarla. Y vamos a ver que hace 6 peticiones. Y de esas 6 peticiones, las primeras 3 peticiones están centradas en Dios. Primer principio, enfócate en Dios primero. Busca a Dios, acércate a Dios, exalta a Dios, adora a Dios. Y después de eso, las siguientes peticiones están centradas en el hombre. Ahora, pregúntate, ¿cómo puede esta oración, entendiendo este principio, afectar tu vida, afectar tu relación con Dios, afectar tu vida de oración? Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí en tu casa. El Señor Jesús hablando, dice el Evangelio de Lucas que sus discípulos le dijeron: Señor, queremos que nos enseñes a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús dijo: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Padre, Señor y Dios, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino a nuestras vidas, que venga tu reino a nuestras familias. Antes de pedir un avivamiento en un país, te pedimos que avives nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que avives ese fuego que hay en nuestro interior, que tu espíritu arda como un fuego que nos consume, para que podamos vivir permaneciendo en tu palabra, y así permaneceremos en Jesús. Para que podamos conocer a tu Hijo Jesús, que tu Espíritu nos ilumine y nos capacite para conocer tus pensamientos, no solamente para admirar tus obras, sino para conocer tus caminos, como hiciste con Moisés. Padre bendito, que cada día nuestro deseo es que cada día nuestro tiempo de oración sea más profundo, sea más íntimo,
Queremos caminar contigo, Dios. Queremos conocerte. Queremos ir paso a paso. Que seas tú en nosotros. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras deudas. Señor, provéenos de nuestro pan de cada día. Queremos vivir de tu provisión diaria. Queremos vivir disfrutando de tu grande amor y cuidado. Por favor, Dios, líbranos de caer en la tentación, en la incitación al pecado. Líbranos de caer en el engaño del diablo. Líbranos de ser seducidos de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios malos deseos. No nos dejes apartarnos de ti, Señor. Bendícenos. Bendice nuestra casa, bendice nuestra familia. Creemos que tu presencia es suficiente para proveer toda nuestra necesidad, para suplir toda la provisión a nuestras necesidades. Te pido que a cada uno de nosotros vengas y sanes nuestro corazón y restaures, repares nuestra alma y nuestra mente. No podemos ayudar a las personas, pero tú sí puedes. No podemos arreglarles la vida a las personas, pero tú sí puedes. Aquellos que están enfermos físicamente, te pedimos que los levantes. Suplicamos que tengas misericordia y derrames tu gracia y los sanes. Te pedimos que los que están atormentados, aquellos que el diablo engaña, atormenta, ata, ciega, te pido que tú, Señor, quites esa venda y les permitas ver el resplandor del Evangelio de Jesucristo. Aquellos que tienen el corazón roto, aquellos, Dios, que este mundo los hizo pedazos y que no te conocían, o que te conocen pero que no saben cómo, ni siquiera cómo poder venir a ti para que tú los restaures. Te pido que tú los atraigas con cuerdas de amor. Señor, son los últimos tiempos. Y tú en tu palabra dijiste que aquellos que vivimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, podemos esperar ver que tú nos conviertas en más que vencedores. Te pedimos que nos concedas el ser llenos de tu Espíritu, de tu amor. Te pedimos que nos concedas vivir como más que vencedores. Permítenos, Dios, antes de terminar nuestra carrera o antes de que tú vengas, que podamos vivir en esa victoria. Te damos gracias, Señor, por escucharnos. Te alabamos, te bendecimos,
te exaltamos porque tú eres el Dios verdadero, el único, santo, 3 veces santo, el que mereces exclusivamente toda la adoración, porque eres glorioso, inmenso, inalcanzable, imposible de conocer o de comprender, pero de la misma manera amoroso y bueno. Dios, oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mis queridos hermanos, qué bueno que estuvieron nuevamente con nosotros. Les pedimos que nos ayuden a orar por todos los hermanos que en medio de toda esta crisis de pandemia y de todo esto, sabemos que pues los contagios están tremendos a la orden del día, y bueno, les pedimos que nos ayuden a seguir orando por los que hoy están pasando por un quebranto, una prueba de salud. Y bueno, primero Dios, nos vemos el día de mañana presencialmente, los que puedan en la congre, los que no, nos vemos en línea, y el día viernes nuevamente nos vemos. Los que puedan presencialmente los esperamos, los que no, los vemos en línea. Les invito a que puedan compartir su fe y que piensen, es tiempo de orar, es tiempo de creer, es tiempo de apasionarnos con Dios, es tiempo de abrazar a Dios con toda nuestra confianza. Y si te das cuenta que no tenemos tanta fe, dile al Señor, como dijo aquel hombre, ayúdame con mi incredulidad. Dile a Dios, ayúdame, dame fe, fortalece mi fe, ayuda a que mi fe madure. Y Dios lo va a hacer. Que Dios los bendiga, que tengan paz y que Dios bendiga a México. Buenas noches.